Audiolibro Los grandes hombres atraviesan por grandes desiertos, escrito por Edward Bourdier, Santo Domingo, República Dominicana, 2016. Derechos reservados. Introducción. El desierto es un lugar geográficamente hablando inhabitable con características de soledad, sin posibilidad de producir alimentos como el pan, el agua y todo lo necesario para la subsistencia humana. Es un lugar árido donde no hay lluvia, ni vegetación, donde solo se vislumbra un mar de arena y un sol abrasador y sofocante. Cuando llevas al orden espiritual las características del desierto, te darás cuenta que en un sentido son similares, pues al creyente vienen momentos de soledad, sed, hambre y sequedad espiritual que Dios permite para que el creyente aprenda a depender y a obedecer la sola voluntad del Señor. Solo los grandes hombres y mujeres con grandes propósitos saldrán triunfantes y victoriosos de los desiertos espirituales que se levantan para probar tu fe. Capítulo 1. Características geográficas del desierto. A continuación quiero presentar una panorámica de las características geográficas del desierto, para que luego puedas hacer una comparación, a medida que vayas leyendo los capítulos de este libro, y puedas ir llevando estas características desérticas al orden espiritual. El desierto es una gran zona terrestre árida y con temperaturas extremas donde las lluvias son muy escasas. Se trata del bioma más seco de todos, por lo que su paisaje se muestra casi desnudo, con escasez de vegetación. Sin embargo, pese a la creencia popular de que es un lugar desolado, inhóspito y sin vida, alberga organismos especialmente adaptados a sus características. El desierto se puede definir como cualquier entorno casi completamente libre de plantas, lo que incluye las zonas extremadamente frías como para permitir el crecimiento de vegetación. Así pues, zonas polares pueden ser consideradas desiertos helados. Lo que siempre caracteriza a un desierto no es el número de plantas o la temperatura que posee, sino las precipitaciones. Si la región recibe un promedio de 24 a 25 centímetros, 10 pulgadas, al año, es un desierto. Capítulo 2. En el desierto, Dios prepara, para el servicio. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Hechos 7:30. Lo primero que quiero traer a consideración es el hecho de que Dios tuvo que permitir en la vida de Moisés una dificultad para poderle sacar de Egipto y de la vida privilegiada y cómoda que tenía en ese reino. Dios puso en el corazón de Moisés el visitar a sus hermanos los hebreos cuando tuvo la edad de 40 años. Hechos 7:23. Moisés se encuentra que un capataz egipcio estaba golpeando o maltratando a un esclavo hebreo, por lo que Moisés fue a defenderlo y en su defensa hirió de muerte al egipcio y al ver el hecho que había cometido tomó el cuerpo y lo sepultó en la arena pensando que nadie le había visto. En otra ocasión 2 hebreos peleaban entre sí y Moisés viene a separarlos y a amonestarles para que paren su pelea, pero el hebreo que le había visto matar al egipcio le reclamó que sí haría con ellos lo mismo que hizo con aquel hombre. Por lo que Moisés tuvo temor que el rey lo supiese y huyó al desierto de Madián. Dios permite las adversidades para llevarte al desierto. Ahora quiero analizar lo que tuvo que pasar Moisés a través del desierto ya que la Biblia no lo detalla con exactitud. Moisés se fue a Madián atravesando el desierto. Los madianitas eran descendientes de Abraham por medio de su segunda mujer Setura, y por lo tanto era un pueblo emparentado con Moisés. Estas personas vivían en la Arabia Occidental, al este y la península de Sinaí. Dios tuvo que permitir todas estas adversidades en la vida de Moisés para poderle usar para cumplir sus propósitos. Es posible que el Señor permita en tu vida la escasez económica para que aprendas a ser un mejor administrador de los bienes que Dios tiene para ti en un futuro, y si no es de este modo nunca podrás servirle mejor en esta área. Es posible que Dios permita en ti una enfermedad para que puedas llevar aliento y esperanza a aquellos que están enfermos, pero Dios tiene que permitirlo para que seas testigo de la grandeza y la misericordia del Señor para con los enfermos. Es posible que puedas caer preso siendo inocente,
porque Dios quiere que le prediques a algún hombre que está en ese lugar y el Señor tiene un propósito con él. Es posible que Dios permita toda clase de desastres en tu vida, el cual tengas que clamar, Dios mío, ¿por qué a mí? Pero todo esto es para el Señor hacerte más fuerte en la fe y puedas dar testimonio a los demás. Cuando estés pasando por una situación tan difícil que no entiendas, dale gracias a Dios, porque quizás eres un candidato para luego que pases por este desierto ser usado por el Señor en su servicio. Aunque la Biblia no lo registra al atravesar el desierto de Arabia, Moisés tuvo que pasar escasez, hambre, soledad, cansancio, sed, calor, frío, desánimo, ansiedad, impotencia y además de esto caminar sin rumbo fijo. Dios tuvo que permitir todo esto para que Moisés fuera un verdadero siervo de él. En el desierto, Dios tiene que matar tu ego. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Aquí se puede ver a un Moisés que fue enseñado en todas las artes, sabiduría, obras y toda palabra de los egipcios. Pero este Moisés tenía que morir, todo ese hombre orgulloso, con poder y siendo llamado hijo de la hija de Faraón, con todos los privilegios de un príncipe, en esta condición no podía ser útil en el servicio a un Dios humilde, misericordioso, piadoso y que no hace acepción de personas ni tiene privilegios de unos contra otros. Aunque la Biblia llame a Moisés como el hombre más manso de la tierra, ese orgullo de poder de su crianza con los egipcios estaba en su corazón y esto tenía que morir. Para Dios poder usar a un hombre en sus propósitos tiene que aniquilar su ego, es lo que está en la naturaleza caída del hombre soberbio, orgulloso y que mira a los demás como inferiores a él. En el desierto todo ese ego de príncipe, de gobernante, de ser servido, de los privilegios, de los mejores manjares y frutas, de los mejores vestidos y carruajes tenía que morir en Moisés. Dios tenía que atravesar a Moisés por el desierto de las pruebas de la escasez, del hambre, la sed, la soledad donde no hay amigos y los que hay al ver tu condición se apartan. No vaya a ser que se les pegue a ellos también, dicen algunos. Dios tiene que llevar al hombre a un punto donde su ego esté ya aniquilado por las grandes pruebas, y que solo tenga que decir, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Ahora ves a un Moisés que dice, ¿quién soy yo? Ya ese hombre orgulloso, con la sabiduría egipcia había muerto, ese ego ya no estaba y ahora solo depende del poder y la misericordia de Dios. Hasta que tú no aprendas a depender del poder y la misericordia de Dios, no podrás ser útil para el servicio al Señor. Tu ego, tu inteligencia, tus influencias deben ser sustituidas por la total y sola dependencia del Dios Todopoderoso. Como lo declaró el mismo Señor Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Capítulo 3. En el desierto, se llega a desear, hasta la muerte. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:2.4. En el capítulo que le precede al 19 a partir del versículo 20 habla del milagro que Dios hizo a través del profeta Elías, cuando éste enfrentaba a los profetas de Baal en el monte Carmelo. El profeta Elías convocó al pueblo de Israel para mostrar el poder y la soberanía de Dios sobre los demás ídolos e imágenes que adoraban y rendían culto a los profetas y sacerdotes del dios Baal. Mandó a preparar un holocausto con bueyes para que cada pueblo invocara el nombre de su Dios, y quemara el holocausto, pero cuando los profetas de Baal clamaban y se sajaban con lancetas, sus dioses no le respondían pasado ya más del mediodía. Cuando Elías clamó al Dios de Israel Jehová de los ejércitos cayó fuego del cielo y quemó el holocausto, lamió el agua y las piedras de tal modo que todo el pueblo pudo ver el poder y la grandeza del único Dios verdadero. 1 Reyes 18:2.20-38.
El rey Acab dio aviso a la reina Jezabel de cómo el profeta Elías había mandado a dar muerte a los profetas de Baal y degollarlos porque esto mandaba la ley, a matar a los profetas falsos. Deuteronomio 13:2.5. Cuando la malvada e idólatra reina Jezabel se entera de este hecho, da la orden para que un ejército de hombres buscara a Elías y lo matara. En muchas ocasiones el servidor de Dios se encuentra en situaciones que ponen en riesgo su vida por cumplir los propósitos a los cuales Dios le ha enviado. Cuando Elías ve el peligro y se entera que le buscan para quitarle la vida, entonces huye al desierto un día de camino, y se sienta debajo de un árbol deseando morirse. A veces el peso del llamado de Dios es tan fuerte y una responsabilidad tan inimaginable que al siervo del Señor le vienen sentimientos depresivos en los cuales dice que es mejor que Dios se lo lleve y así poder descansar. Vienen momentos a tu vida, circunstancias tan difíciles que muchas veces quisieras estar descansando en los cielos con el Señor. Son momentos en los que dices Dios mío, yo no hago nada vivo. Llévame contigo para descansar de tantos problemas. Un silbo apacible, de Dios, en el desierto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. El profeta Elías se había escondido en una cueva en el desierto y Dios desató un terremoto y tras el terremoto una llamarada de fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de estos. Pero vino un silbo apacible y delicado, una voz tierna y dulce que le trae aliento y fuerzas a Elías para que pueda seguir hacia adelante. En medio de la turbulencia, el caos y las circunstancias más adversas, el Señor trae una dulce y suave brisa de la esperanza y fe para que puedas seguir adelante y no te rindas o sucumbas al problema. Todo hombre a quien Dios ha llamado para servirle es necesario que atraviese por el desierto de las pruebas y sea aprobado como el oro se prueba en fuego para que pueda ser un metal resplandeciente y listo para darle la forma de la joya más preciosa. El pago de Dios, por atravesar, en obediencia, el desierto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. El desierto es un lugar seco, árido, solitario, sin vegetación, sin agua ni comida, es un lugar con altas temperaturas en el día y muy bajas en la noche. Cuando llevas al orden espiritual las características de un desierto te podrás dar cuenta que solo los que han sido llamados con un gran propósito de parte de Dios pueden resistir estas condiciones tan adversas y atravesar por el desierto de las pruebas y las circunstancias más difíciles. Pero ciertamente que hay un pago, un galardón para todos aquellos que no se rinden y cumplen con el llamado que Dios ha puesto en sus manos. El premio más grande que Dios le puede dar a un hombre fue el que el Señor le dio al profeta Elías por atravesar por todo el desierto de las pruebas y permanecer obediente a todo cuanto el Señor le ordenaba. El pago a esta obediencia fue ser traspuesto, transformado y ser llevado vivo hacia el cielo. Oh, que el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante en medio de este mundo que está en proceso de perecer, y cumplir con el mandato de servir a los mejores propósitos de Dios. Ciertamente que hay un pago, una corona incorruptible de vida para todos aquellos que atraviesen el desierto de las pruebas en plena obediencia y certidumbre de fe. El profeta Elías fue un gran hombre de Dios con un gran llamado y propósito de parte del Señor para cumplir un ministerio profético que solo aquellos que fueron llamados para este ministerio pueden soportar el desprecio, el rechazo, la vergüenza, la soledad, la escasez y aún el peligro de perder su propia vida. Es necesario recordar que las palabras del Señor son como martillo que quebranta la peña y como una espada que atraviesa el alma, por lo cual no a todo el mundo le agradarán las palabras de corrección y reprensión del profeta. Capítulo 4. En el desierto, se levantan grandes persecuciones. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. 1 Samuel 22:2.1. El rey David fue llamado por Dios a muy temprana edad siendo aún un adolescente sin ninguna experiencia, ni estima familiar en el sentido que no era una familia con reconocimiento de la nobleza real de la época.
David disfrutaba de la cotidianidad pastoral pues era pastor de ovejas. Vivía tranquilo y sin ningún problema en plena libertad con sus padres y sus hermanos. Todo marchaba bien hasta que vino el llamado de Dios para que David fuese su siervo y cumpliera con el propósito que el Señor tenía preparado para él. Es posible que estés viviendo una vida cómoda, sin problemas, sin ningún tipo de circunstancia incómoda, pero cuando viene el llamado de Dios y tiene un propósito marcado para tu vida, toda tu vida común y normal sufrirán un cambio y ya no serás una persona como los demás en el sentido de que ahora tendrás que cumplir con la tarea que Dios tiene para ti. Dios cumplió y eligió como rey de Israel al salmista David. Él vio en este hombre uno conforme a su corazón y que cumpliría en plena obediencia a su voluntad. Cuando Dios elige a un hombre para sus grandes propósitos siempre se levantarán personas que tendrán envidia por la gracia que el Señor deposita en sus escogidos. Contra David se levantó el rey Saúl, lleno de odio y envidia por las grandes hazañas y proezas que Dios le había concedido a este joven, siendo aún un muchacho. En la mente de Saúl no estaba el conocer que Dios no elige a hombres con una gran belleza física, con una gran corpulencia o con una gran inteligencia. No, Dios elige a aquellos que tienen un corazón íntegro, humilde y con un gran deseo de servirle. Hay un caso registrado en la historia referente al hecho de que Dios no elige a hombres con gran atractivo físico, ni fama, ni estima familiar. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Hudson Spurgeon, un hombre obeso de baja estatura y sin ninguna estima en su pueblo, pero un hombre que marcó la historia en el camino del Evangelio. Usado por Dios como uno de los más grandes predicadores que cambió la vida de miles de personas con su don elocuente para predicar la palabra de Dios. Era blanco de burla por la prensa inglesa por su físico. Se hacían caricaturas ridiculizando su baja estatura y su obesidad. Pero cuando un hombre es llamado por el Señor y Dios pone un don inefable siempre será blanco de persecución. El rey David fue perseguido por Saúl sin ningún motivo, pero el odio que provoca la envidia siempre estará en los hombres que no son humildes para con Dios y que solo buscan su propia gloria. David tuvo que pasar por el desierto de la persecución para ser moldeado por Dios en esta área y comprendiera que la victoria la da Dios, no el hombre. En la persecución el Señor enseña a ser paciente contra la burla, contra tus perseguidores, contra los que te envidian y los que desean tu ruina. Si estás pasando o aún no has pasado por las persecuciones que se levantan en todos los órdenes y sentidos de la vida, recuerda que esto es un motivo más para dar gracias a Dios, porque solo los grandes hombres con propósitos pasan por este desierto. Capítulo 5. Los grandes propósitos traen grandes sufrimientos, por Cristo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 2 Corintios 11:23. Aquí tenemos a un hombre que entregó todo su ser y su vida por causa del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo en este texto expone su defensa contra los falsos apóstoles quienes aparentemente eran judíos de Palestina, pero que contrarrestaban poniendo siempre en dudas el apostolado de Pablo. El apóstol comienza dando una panorámica de los padecimientos que ha sufrido como ministro de Cristo. Un evangelio sin persecuciones, sin oposición, sin sufrimientos, sin contradicciones y sin problemas de ningún tipo, no es el evangelio de la Biblia. El mismo Señor Jesucristo dijo, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:20. Siempre vendrá la oposición a los hombres que llevan el anuncio del Evangelio, porque el pecador no quiere ser amonestado para que sea parte de las tinieblas a la luz. El apóstol sigue diciendo que ha trabajado en la obra del Evangelio abundantemente y sin descanso. Ha sido azotado sin número, esto aludiendo a que quizás habían perdido ya la cuenta de cuántos azotes y maltratos ha padecido. Ha estado preso en cárceles no por ser un delincuente común o por haber cometido un delito, sino por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Pablo había experimentado peligros hasta de perder lo más preciado de un ser humano, la vida.
Lo cita en 2 Corintios 1:2.8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aunque el apóstol no especifica cuál fue la situación que le ocurrió en Asia, sin embargo da a entender que fue un hecho muy grave por el cual atravesó. Todos los grandes hombres que han sido llamados por Dios con grandes propósitos han sufrido persecución, hambre, escasez, tribulaciones y diversas pruebas que solo serían comparadas con grandes desiertos que solo podían atravesarlo aquellos que tienen un firme llamado de parte del Señor. En el caminar con Cristo, vienen grandes obstáculos. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 2 Corintios 11:26. Quiero repetir nuevamente que el camino del Evangelio, como dijo el Señor Jesús, es un camino angosto, lleno de dificultades y obstáculos que quieren impedir el fin del Evangelio, que es la salvación de nuestras almas. Quien enseña y predique que en el Evangelio todo es color de rosas, creo que aún no le ha amanecido, en el sentido de lo que en realidad enseña la Biblia. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar grandes dificultades y oposiciones en todos los sentidos. Él dice que enfrentó peligros de ríos. Esto quiere decir que en ocasiones tenía que atravesar y aventurarse por peligrosos ríos en las regiones más apartadas para llevar el Evangelio, que de otro modo sería imposible. Peligro de ladrones que estaban en los desiertos, en los campos y en las ciudades. Peligro de los judíos que querían su ejecución, no por predicar a Cristo, sino por enseñar que sin Cristo todos somos iguales pecadores que necesitamos un arrepentimiento, haciendo a los judíos iguales que los gentiles, lo cual era una gran ofensa para los judíos que pensaban que por ser descendientes de Abraham ya estaban justificados delante de Dios como pueblo escogido. Peligro de los gentiles que no conocían a Dios ni tenían temor a su palabra. Peligro en la ciudad, en el desierto, que es una zona geográfica inhabitable. Peligro en el mar, ya que tenía que desplazarse en embarcaciones de un país a otro para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Peligro entre falsos hermanos que tienen apariencia de piedad pero por dentro son lobos rapaces, llenos de envidia, solo piensan en sus intereses y no en los de Cristo. El apóstol Pablo atravesó por todas estas dificultades, aun las que no registra la Biblia, por amor al Evangelio de Cristo. Cuando un gran hombre es llamado para un gran propósito de Dios, no será una excepción el no tener que experimentar y atravesar por el desierto de las dificultades, las oposiciones y conflictos que conlleva el ministerio de predicar y enseñar el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario recordar que no solo el apóstol Pablo padeció y sufrió todos los vituperios que padecieron los que llevaron el Evangelio. También los demás apóstoles tuvieron que atravesar por los más inimaginables problemas y situaciones que conlleva el servicio a Cristo. Todo hombre y mujer llamado por Dios con el propósito de llevar el Evangelio tiene que tener en mente y estar persuadido de que serán inminentes los sufrimientos y las vicisitudes que tendrá que atravesar por amor al Señor y Salvador y su glorioso y santo Evangelio. Capítulo 6. Dios es quien impulsa, o envía, hacia el desierto. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles les servían. Marcos 1:2.12-13. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero es necesario tener muy en cuenta que Él sería el ejemplo y el consumador de la fe de todos los que son redimidos por su sacrificio y el derramamiento de su sangre. Con esto quiero significar que el Señor también debía padecer aflicción y pasar por el desierto de las pruebas para que se cumpliese lo profetizado por Isaías capítulo 53 2.3, que dice que sería experimentado en quebranto. Así como Él experimentó toda clase de vituperios y el Padre le dio las fuerzas para soportar y vencer, así también es necesario que pasemos por diversas pruebas para que lleguemos a la perfección de nuestra fe. Analizando el texto de Marcos capítulo 1 2.12-13,
que dice que luego del Señor ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Y esta palabra hace énfasis a la convicción que le infundió el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia. Quiero detenerme en este punto y enfatizar que no fue por voluntad propia que el Señor tuvo que ir al desierto, fue por voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. Se puede escuchar una voz que diga ¿cómo es posible que Dios quisiera o pusiera en el corazón de Jesús el ir a aquel desierto a pasar por todas las dificultades que existen en ese lugar? Si todos aquellos grandes profetas y hombres usados por Dios tuvieron que atravesar el desierto en todos los sentidos, tanto espiritual como físico, el Señor Jesús no debía ser la excepción. Aquellos hombres, a pesar de que flaquearon y algunos desearon la muerte, otros se decían, ¿por qué yo? Mas sin embargo pasaron la prueba y vencieron. Imagínate el Hijo de Dios, el perfecto, el que no debía fallar, quien de sus labios no saldrían quejas, sino que cumpliría el propósito de Dios en plena obediencia. El Señor sería el ejemplo perfecto para que a través de su vida y testimonio pudiésemos mirar y confiar en plena certidumbre de fe, de que como Él venció y atravesó por el desierto de las aflicciones y las pruebas, nosotros también podemos vencer. No por fuerza propia sino por su gracia y misericordia. Dios llevó a Jesús al desierto para que padeciese hambre y sed, pero para que pudiera decir en medio de la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:2.4. Aquí Jesús está diciendo que en el desierto es necesario aprender a depender de Dios y su misericordia. El Señor permaneció 40 días y 40 noches en el desierto sin comer pan ni beber agua, y Dios le sostenía. En ese desierto el Señor atravesó por la escasez de alimento y agua, pero también experimentó la soledad y el sofocante calor del sol en el día y las bajas temperaturas desérticas en la noche. En el desierto vino la tentación de Satanás que decía, convierte estas piedras en pan, si eres hijo de Dios. Tratando de confundir al Señor, de dudar si en verdad Él había sido enviado por Dios, o si quizás fue verdad que Él nació de una mujer virgen engendrado por el Espíritu Santo. La Biblia no registra todas las tentaciones que trajo Satanás al Señor, pero pienso que le diría, Dios te dejó solo, se olvidó de ti, ya no escucha tus oraciones, todo lo que estás padeciendo es culpa de Dios. Todo esto lo trae el tentador para desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Algo que quiero resaltar en el Señor Jesús es que siempre en medio de las provocaciones y tentaciones por el enemigo, citaba y aplicaba la palabra de Dios para contrarrestar las insinuaciones de Satanás. Lucas 4:2.8. En medio de tu desierto aférrate y cita continuamente las promesas de la palabra de Dios y estas serán tu escudo contra las provocaciones y pensamientos negativos que te susurra el enemigo. Efesios 6:2.16-17. En el desierto, Dios, llena de su espíritu, para el servicio de su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:14. Después del Señor regresar del desierto y haber atravesado por esa experiencia, entonces comienza su ministerio en Galilea de los gentiles como estaba profetizado en Isaías capítulo 9:2.1. Todos los grandes hombres que Dios usó para sus propósitos tuvieron un tiempo de preparación y experiencia en los desiertos de la vida. Luego que estuvieron listos, entonces en el tiempo de Dios fueron enviados y llenos del Espíritu Santo para cumplir con el ministerio que les sería encomendado. Si analizas las palabras del Señor Jesús cuando le dieron a leer el libro de Isaías en la sinagoga que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Y te darás cuenta que fue enviado y ungido por Dios el Padre para cumplir con este llamado y con las profecías acerca de él. Aún el Señor Jesucristo tuvo que pasar por el desierto para luego que viniera el tiempo perfecto de Dios, ir con ese grande ministerio que traería salvación y remisión de los pecados a toda la raza humana. Es necesario que todo hombre y mujer de Dios que ha sido llamado con un propósito específico de parte de Dios, así como el Señor Jesucristo,
los santos profetas, y los apóstoles, también cumplan y atraviesen el desierto de las pruebas y las dificultades para ser un instrumento digno de ser usado por Dios. Capítulo 7. En el desierto, Dios aflige, para probar la fidelidad, de su pueblo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2.2. Hay que recordar que el pueblo hebreo es el pueblo llamado y escogido por Dios y fue a quien les dio las promesas. Todo intento de explicar los propósitos del Señor sin tomar como primer ejemplo al pueblo de Israel sería inútil y mal infundado. Dios eligió a ese pueblo para mostrar su poder y su gloria y que a través de él, toda la tierra conociera quién es el Creador del universo. Luego de Dios libertar de la esclavitud de Egipto a su pueblo, lo llevó camino por el desierto para mostrarle su poder y los grandes milagros para sustentarlo. En este texto quiero considerar a continuación que Moisés hace énfasis en que el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios. El propósito de la experiencia en el desierto era disciplinarlo, ellos no debían olvidar lo que se les había enseñado y los grandes milagros de Dios para sustentarlos en un desierto inhóspito que no produce nada. El principio del texto dice que el pueblo debía acordarse, hacer memoria, guardar en su corazón y meditar por esa trayectoria que Dios le dirigió, cuidó, suplió y multiplicó por el camino en esos 40 años en el desierto. Su calzado y sus ropas no envejecieron, el Señor puso columna de nube en el día para que el sol no los fatigase, puso columna de fuego de noche para que los alumbrase, envió maná o pan del cielo, alimento ligero para que le alimentase y no le hiciese daño con el caminar. Hizo brotar agua de la peña en medio del desierto para saciar la sed. El pueblo tenía que recordar esto por todas sus generaciones y saber que Jehová es el único Dios. Pero el pueblo en su rebeldía y desobediencia siempre lo olvidaba, por esto Dios tenía que afligirlo con diversas pruebas para probar su fidelidad. Dios tiene que permitir las aflicciones a su pueblo para probar su fidelidad a Él, pues cuando todo marcha bien y hay salud, prosperidad, buenas relaciones, todas tus necesidades son suplidas y no tienes ningún problema, como seres humanos con una naturaleza ególatra no tendremos en cuenta a Dios, y le buscamos no por amor, ni dependencia de Él, sino por costumbre o tradición. La tendencia del hombre que sirve a Dios en muchos casos es que cuando viene el desierto de las pruebas culpa a Dios, le exige y dice que el Señor se olvidó de él. Pero no se acuerda de las grandes obras y milagros que Dios ha hecho a través de su vida, solo se acuerda de la necesidad actual. Es por esto que Dios tiene que permitir las aflicciones, para ver si el hombre que le sirve se mantiene obediente y fiel a su palabra, sin quejarse ni culparle de sus dificultades. Dios crea la adversidad, para mostrar su poder. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Deuteronomio 8:2.3. En este texto está diciendo que fue Dios quien trajo la aflicción y creó la escasez de alimentos para que viniese el hambre, pero todo esto fue para mostrar su poder y enviarle pan del cielo. Si el Señor no hace esto, ¿cómo entonces mostraría que Él es el que sustenta aún en medio de los lugares más improductivos? Dios tuvo que traer la escasez para luego glorificar su nombre y enseñarle y mostrarle al pueblo que Él es el Todopoderoso y nada hay imposible para Él. Nadie había visto, ni conocido este alimento del cielo, porque lo que Dios hace es incomparable, fuera de lo común e ilógico para el hombre que a todo le busca una razón y no confía en el poder de Dios. Dios tiene que enseñarle al pueblo que no es solo el sustento material lo que da la vida al alma del hombre en un sentido, sino que el hombre aprenda a vivir confiado de las promesas y mandamientos que han salido de Dios. El Señor produce y crea de donde no hay ninguna posibilidad de sacar nada. Esto lo hace con el mundo físico así como con el hombre. Existen hombres que la sociedad dice de esa persona no se saca nada bueno. Sin embargo, Dios saca un gran predicador, maestro, pastor y un hombre de bien,
el cual todo mundo solo puede decir fue un milagro de Dios. Cuando se levante la adversidad a tu vida, ora a Dios con sabiduría y pregúntale Señor, no entiendo esta situación, si tienes un propósito con esta prueba solo dame fuerzas para soportarla, y cumplir con lo que quieres enseñarme. Cuando comiences a pasar por un desierto, recuerda que los grandes hombres atraviesan